en primer lugar, agradecerte, agradecerle a Máximo Soso por haber aceptado la invitación a participar de esta jornada llamada 40 años de Vigilar y Castigar, aportes Foucaultianos para pensar problemáticas contemporáneas. Máximo es docente de la Universidad Nacional del Litoral, director de la maestría en criminología de esa misma universidad, y docente invitado en múltiples universidades, especialista en temas de criminología, y fundamentalmente es un ávido y un gran lector de Michel Foucault, y en ese sentido es que nosotros creíamos que el cierre de estas jornadas iba a ser interesante que la puedas hacer vos para poder reflexionar esto, cuáles son de alguna manera las implicancias que todavía tiene esta obra en quienes abordan problemáticas vinculadas al encierro, pero también a la problemática penal en su conjunto. En ese sentido, una primera pregunta que me gustaría hacerte es justamente esta. ¿Cuál crees vos que es la vigencia que a 40 años de esta publicación tienen los textos de Foucault y puntualmente Vigilar y Castigar para pensar problemáticas ligadas al orden penal? Sin duda el libro sí es un texto que funciona como una especie de hito en la problematización no solamente de la prisión, sino más en general del campo penal, y eso se materializa en el hecho de que en la literatura que desde las ciencias sociales se produce sobre estos temas aún hoy, el texto de Michel Foucault, Vigilar y Castigar especialmente, es probablemente uno de los libros más citados, atravesando las fronteras lingüísticas, ¿no? En el mundo de lengua inglesa, en el mundo de lengua francesa, en el mundo de lengua española. Entonces eso le da un lugar muy especial que pocos textos pueden de algún modo reivindicar. Es un libro que en sí mismo siempre ha tenido está atravesado por dos grandes operaciones que no son idénticas, digamos. Por un lado, tratar de explicar el nacimiento de la prisión como técnica del castigo legal predominante en las sociedades modernas y explicar por qué nació, pero también explicar cómo funciona e incluso qué efectos produce. Y por otro lado, una especie de registro que está un poco más abajo en el texto, pero que es muy importante, utilizar ese campo específico de exploración para pensar cómo se están transformando las relaciones de poder, las formas de ejercicio del poder en las sociedades modernas desde el siglo XVIII en adelante. Entonces, en ese sentido, tiene también una ventaja, digamos, comparativa con muchos otros textos, que es que de algún modo juega en dos campos de juego simultáneamente, y eso lo ha vuelto un libro extraordinariamente influyente porque mucha gente ha rescatado las herramientas del libro, los conceptos, los argumentos para pensar la prisión específicamente, ya sea en aquel momento histórico en el cual el libro está focalizado fundamentalmente, que es el momento de nacimiento, como en la actualidad, pero también esas categorías de carácter más general acerca de las relaciones entre el poder, el saber y el sujeto han servido para imaginar además programas de investigación que son muy diferentes a explorar solamente el problema de la prisión. Entonces eso vuelve al libro un libro polifacético y por tanto tan atractivo y tan influyente, digamos. Difícilmente podamos encontrar otro libro que partiendo de la penalidad haya logrado generar estos dos tipos de operaciones. Y más allá de Vigilar y Castigar, otros textos que también Foucault va a abordar, en otros textos digo que ya sean aquellos que se preocupó por otros discursos como el psiquiátrico, el discurso del derecho, etc. ¿Qué crees vos que esos otros abordajes que propone Foucault, donde el campo penal de alguna manera está siempre siendo cuestionado también al analizar estos discursos, en qué sentido nos permite o nos puede dar herramientas para leer la situación actual de las cárceles en Argentina y tal vez en Santa Fe en particular también? Yo creo que en general sigue siendo un texto que nos brinda muchas herramientas. Eso no quiere decir que uno pueda pensar todos los problemas vinculados a los sitios de encierro penitenciario contemporáneo solamente utilizando Foucault, que es a veces un poco una especie de vicio que aparece en la literatura de pensar que uno puede interpretar todo lo que está dando vueltas en torno a la prisión contemporánea utilizando solo las herramientas de Foucault. Creo que ahí hay una especie incluso hasta de algún modo de degeneración, y uso la palabra a propósito del proyecto Foucaultiano, que tenía varias contraindicaciones en sí mismo, en múltiples de sus textos, contra ese tipo de empleo casi dogmático de sus conceptos y categorías. Pero creo que sin duda, digamos, la idea de Foucault de disciplina, que es estructurante del libro Vigilar y Castigar, para pensar cómo funcionan este tipo de espacios de encierro, no solo la prisión, las fábricas, los hospitales, los cuarteles, las escuelas, es un concepto verdaderamente importante que nos sigue permitiendo al menos reflexionar sobre alguna de las dinámicas que encontramos en el encierro contemporáneo, en el encierro penitenciario contemporáneo. O sea, la disciplina sigue siendo un modo general de organización de una parte importante de la vida secuestrada en los espacios de la prisión. No quiere decir necesariamente que de toda la vida secuestrada, pero digamos ese ideal correccional o rehabilitador, que es en definitiva un ideal de normalización,
sigue marcando los pasos del juego que se juega en la prisión y de las maneras en las cuales se ejercen distintas prácticas de sometimiento sobre las personas que están privadas de la libertad por parte de la administración penitenciaria, digamos. Eso no quiere decir, por supuesto, que el ideal rehabilitador o el ideal correccional se realice en los hechos. No quiere decir que la prisión produce no delito o no delincuente, que es de algún modo el conjunto de sueños con el cual la prisión se ha legitimado desde su mismo nacimiento. Pero sí lo que quiere decir es que esa finalidad, ese telos, más una otra serie de herramientas discursivas o retóricas, ponen en marcha toda una serie de prácticas que permiten gobernar la vida secuestrada. Por supuesto que hay segmentos de la prisión en donde la lógica disciplinaria parece no llegar tan claramente. Un ejemplo de eso podríamos pensarlo en torno a y volviendo un poco en tu pregunta a la referencia a la Argentina. En jurisdicciones como la Argentina, donde hay un volumen extraordinario de personas privadas de su libertad estando procesadas y no condenadas, es decir, personas que están sometidas a un proceso penal y que técnicamente son inocentes, no son culpables. En la Argentina, en el año 2013, el 50% de las personas privadas de la libertad en unidades de ejecución penal son procesadas. Por definición, de algún modo se colocan por fuera de la lógica disciplinaria porque no son sujetos a rehabilitar o a corregir porque justamente no se sabe si han cometido un delito o no. Entonces, a partir de esa presencia, por ejemplo, podemos ver ya algunos límites de esa lógica disciplinaria. Yo creo que igual en la narrativa, en la discusión contemporánea sobre el problema de la prisión, en distintos contextos culturales, a veces se ha tendido a enfatizar demasiado la idea de que de algún modo la descripción de Foucault era válida para un tiempo pasado, ¿no? Y que esa lógica disciplinaria está desvaneciéndose porque cada vez más las prisiones se asumen como lugares de mero encierro, ¿no? Y creo que eso contrasta bastante con la realidad empírica de las prisiones en la Argentina, en donde la retórica de la rehabilitación a nivel legal, judicial, administrativo, sirve para poner en marcha un conjunto de prácticas adentro de la prisión que son muy importantes para entender cómo la prisión se gobierna, ¿no? Y que si uno saca ese conjunto de ideales que lo justifican y de las retóricas que lo argumentan, probablemente ese edificio con el cual se gobierna la vida secuestrada se desarmaría. Y trascendiendo un poquito a la obra de Vigilar y Castigar y hasta inclusive al mismo Foucault, como también sos un estudioso, un especialista en pensar esta problemática que se encierra en este sintagma o en esta disputa de la seguridad e inseguridad, ¿no? Y que hoy en la actualidad, y sobre todo atravesado por un año de campañas políticas y demás, es algo que inclusive trasciende con mucha fuerza en los medios de comunicación, esta problemática permanente por un pedido de mayor seguridad o resolver el problema de la inseguridad. En ese sentido, mi pregunta es, bueno, ¿qué avisorás vos respecto de lo que puede llegar a venir, no tanto en términos de predicción, sino más bien de análisis, con el escenario político que se nos presenta? Yo creo que el escenario político actual está introduciendo en la Argentina en ese plano una serie de discontinuidades con respecto a lo que fundamentalmente aconteció en la última década. En la Argentina hubo 3 presidentes que fueron electos, en realidad 2, pero una fue reelecta 2 veces, en campañas electorales en donde el problema del delito no cumplió un rol medular y donde los candidatos que vencieron, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, no utilizaron la promesa de mayor punitividad como un elemento crucial a la hora de construir su alianza con los ciudadanos que se transforman en sus votantes. Un ejemplo muy interesante a nivel del contexto internacional, de algún modo en el panorama internacional, de cómo una alianza política puede construir campañas electorales sin recurrir a la promesa punitiva como un eje fundamental. Y logra construir niveles de consenso electoral extraordinarios en términos de volumen de votación. Ese ejercicio que fue muy fuerte, por ejemplo, en la campaña electoral en la cual Cristina Fernández de Kirchner fue electa por primera vez presidente en el año 2007, es extraordinariamente visible cómo el problema del delito en general, pero más en particular el problema de la solución frente a un supuesto incremento del delito sería incrementar los volúmenes de dolor y sufrimiento que produce el sistema penal, no aparece como un eje medular. Me parece que esta campaña electoral arroja una especie de retorno de alguno de esos tópicos en las manos de distintos de los candidatos que compiten en la campaña electoral, y eso, como siempre ha sucedido, y no solo en Argentina sino en otros contextos recientes, de algún modo calienta el clima político y cultural, y al calentar el clima político y cultural hace más posible que se tomen decisiones de incremento efectivo de la punitividad. La Argentina lo vivió muy claramente en el ciclo 1997-2001
y muy claramente de vuelta en el ciclo 2004 en torno a una situación particular que fue la campaña Bloomberg. Entonces, un potencial pronóstico, aunque somos siempre reacios a hacerlo, es que este nuevo clima político-cultural abre algunas posibilidades a que se produzcan decisiones distintas. Sin embargo, es importante rescatar que la Argentina hoy tiene 152 presos cada 100.000 habitantes, tiene 25% más de presos de lo que tenía en el año 2002. Pero Brasil tiene 300 presos cada 100.000 habitantes y tiene 120% más presos de lo que tenía en el año 2002. Entonces, digamos, con esto no quiero decir que es necesario acontentarse con este efecto de menor volumen o grado de crecimiento, pero creo que es un fenómeno que reclama nuestra atención. ¿Cómo fue posible no seguir las trayectorias más terribles de algunos de nuestros vecinos, con los cuales incluso en términos, por ejemplo, de estas alianzas políticas uno puede pensar en múltiples puntos de contacto, pero que sin embargo hay algunos elementos que lo obstaculizaron o lo obturaron? Eso no es para generar una especie de optimismo ingenuo, pero sí creo que hay algunos recursos de estos últimos años que pueden ser desenvueltos para, por lo menos, producir obstáculos para que el incremento de la población encarcelada, en general el incremento del dolor o el sufrimiento que produce el sistema penal, se expanda fuertemente en el futuro próximo. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por participar de la jornada. No, gracias a ustedes por la invitación.